Decía que vamos a recibir ahora al señor Vicente Fernández de Paraguay. Él es presidente de la Paraguaya Inmobiliaria. Bienvenido, Vicente. Adelante con tu presentación. Muy agradecido por la invitación precisamente. Muy buenos días o buenas tardes mejor para ti que estás en la conducción o en la moderación de esta reunión virtual que nos ayuda enormemente a trabajar. De hecho, ya lo era antes de la crisis de la salud que tenemos en todo el mundo, pero lo es mucho más ahora por la cuestión de la salud misma. También Vicente, voy a presentar el tema que me quedó pendiente, el tema que tengo acá, que se trata de la construcción de confianza en el mercado. Se trata bueno, mis saludos a ti, mis saludos a Alejandro Bertis, que siempre trabaja en Salón Inmobiliario aquí en Paraguay exitosamente, y bueno, la convocatoria por supuesto la aceptamos y la conversación que es esta que tratamos de que, bueno, resulte beneficioso para los que participan en alguna medida, que es el flujo de información, una información desde la perspectiva de los que trabajamos y de quienes enfrentamos esta situación desde la perspectiva de la actividad misma de la inmobiliaria y de la gestión del real estate, en este caso en el Paraguay. Bueno, sí, la interpelación que nos formulamos es cómo avanzamos, cómo salimos, hacia dónde vamos y de qué manera, con qué herramienta, cuáles son las herramientas para volver a encaminar o para reencauzar el proceso de gestión efectiva y rentable en el negocio inmobiliario. En principio, lo básico y lo necesario es la reconstrucción de una confianza hacia el mercado y hacia sus instituciones. Aquí nos volcamos esencialmente a una tarea comunicativa, o sea, debemos cuidar más que nunca la comunicación con el cliente. O sea, se toma la actividad inmobiliaria básicamente como aquel intermediario que capta una propiedad, lo alquila y a otra cosa. Se acabó. No, en realidad la mayoría de los desarrolladores inmobiliarias y diversos agentes que hacen a nuestra actividad tienen clientes permanentes, la clientela es permanente. Puede ser que se involucre algún agente, algún cliente, pero en general nos mantenemos en gran porcentaje con las personas de siempre y sus de repente referidos, y bueno, y captamos nuevos clientes, por supuesto. Pero debemos tomar, para mí, en primer lugar, en primer término, debemos cuidar a nuestros clientes, a quienes conocemos y a quienes tenemos, quienes nos están quienes están interesados en comprar algo o en vender, o quienes están pagando inclusive alguna cuota o están trabajando ya con nosotros. Esa comunicación significa informar de todo lo que se pueda vinculado a su inversión, abrir un canal, porque la confianza se basa en el conocimiento del otro y eso es esencial en los momentos de crisis. En los momentos de crisis, de las crisis se sale conversando y dialogando, de todo tipo de crisis, desde las más simples hasta los más complejos. Por eso reivindico la comunicación como herramienta de confianza para lograr mejores negocios. Y más en esta coyuntura que nos toca vivir, que es sumamente desafiante. Creo que la confianza se basa en la comunicación con los clientes, como dije, y otro factor fundamental es, bueno, proponerse cuáles son los escenarios y hacia dónde apunto y hacia dónde quiero ir. Si quiero mantenerme sobreviviendo, que significará reducción de costos fijos, significará una serie de decisiones siempre difíciles y duras, pero bueno, tengo que sobrevivir. Otra actitud es aquel que dice, bueno, la famosa frase de
que me parece contradictoria, pero no menos cierta en muchos escenarios, de que toda crisis representa una oportunidad. Esto es sumamente cuestionada, esta afirmación, pero bueno, si lo tomara de esa manera, pues es una oportunidad muy interesante la crisis para decir, bueno, ¿qué puedo hacer en esta situación? Porque en realidad el capital está ahí. Si invierte con nosotros o invierte en otros instrumentos de inversión o de uso es otro tema, pero el capital está ahí. Hay mucha plata girando y mucha plata estacionada en estos momentos de tormenta. Y como me decía un colega argentino una vez en el Hilton, en los famosos Expo Real Estate, que nos convoca siempre a mucha gente en Buenos Aires en agosto de cada año, me decía, pibe, en los momentos difíciles tenés que armar tu banco de tierras. Eso significa que cuando hay problemas tengo que salir a comprar tierra. Entonces, si vos, o si no, tengo que convencer a mis inversionistas de hacer eso, o sea, de hacer aquello que a mí me parezca oportuno. Entonces, hay cosas que hacer en situaciones de crisis. Para continuar, quisiera hacer un paréntesis sumamente breve para señalar que Paraguay tiene sus particularidades y también mi actividad, que es fundamentalmente venta de terrenos a plazo. Yo soy el viejo loteador o el antiguo loteador del Río de la Plata vigente en la década del 50, 60, 70, que compraba un lote en cuotas. En Paraguay sigue vigente porque nunca hemos tenido hiperinflación. En este momento en Asunción hace 29 grados, eso ya nos hace especial, digamos, ¿no? Porque creo que en Buenos Aires o Montevideo o en otros lugares está un poco más agradable el clima. Aquí está haciendo calorcito, 30 grados casi. Bueno, quiero decir que nos toma al Paraguay, nos toma esta situación con relativa solidez macroeconómica, nos agarra con una deuda del 28% del PBI, nos agarró en realidad con un 20%. Tomamos deuda en esta situación, en esta coyuntura, el Congreso autorizó a tomar deuda y ahora estamos en el 28 ya con plata que estamos trabajando en el tema de solidaridad social y también de sostenimiento del sistema financiero y demás. Aparte tenemos una inflación que va a rondar el 0% este año probablemente y reservas internacionales equivalentes a la deuda externa. O sea, entonces esta situación macro nos dio una situación muy especial para enfrentar la crisis porque tenemos facilidad y también facilidad en términos de precio y de costo, lograr acceso al mercado financiero mundial. Entonces, este escenario le permitió al gobierno lograr obtener del Congreso también una ley de emergencia nacional que facilitó mucho en el escenario tributario, es decir, por ejemplo, nosotros ahora podemos pagar nuestros impuestos, ya sea la renta, el impuesto a la renta personal, en fin, algunos tributos, pagarlos durante el año o inclusive más. Otro tema también es que, bueno, se posibilitó que parte de lo que es el esquema fiscal fuera también sostenible, pero con un déficit que nos preocupa. Pero, sin embargo, seguimos afirmando que nos toma sólidos en la situación macroeconómica. Y en lo micro, bueno, estamos en la tarea de que el empleo debemos, por supuesto, recuperar el nivel de empleo. Estábamos en el 6-7% de desempleo, ha subido bastante y esa es la asignatura así pendiente a nivel general. Otro punto interesante sobre la confianza es la comunicación hacia nuestros clientes internos. Aunque tengamos una secretaria o el caso de nuestra empresa que más o menos tiene 50 empleados, bueno, la tarea es la misma, es trabajar la comunicación sobre la situación que estamos y la perspectiva que nos aguarda y la manera en cómo debemos enfrentar esta situación debe ser muy internalizada por cada uno de nuestros colaboradores o de nuestros clientes internos, como se dice en teoría, en teoría de contractual con los empleados.
Entonces, esto es un tema sumamente importante. Luego reivindico también la comunicación, una comunicación fluida con los proveedores. Con los proveedores tenemos que trabajar muy bien, sostener con ellos una política de construir un futuro, hacia un futuro que implique que si salimos adelante ganamos todos, y en eso facilita a que no todo sea la política del sálvese quien pueda, porque cuando se entra en ese escenario, se entra en un escenario de depredación, llamado depredación, que hace sumamente complicado asumir riesgo por parte de cualquier agente. Entonces, ¿qué hacemos? Volviendo al tema ya concreto de cómo trabajamos en este momento en Paraguay, el tema inmobiliario, el tema de urbanizaciones y loteamientos a plazo en el área suburbana, en el área industrial. Y es, bueno, primero siempre la primera pregunta que nos formulamos cuando hacemos una maestría de marketing o una asignatura de marketing es, bueno, la segmentación. Y en segmentación podemos hablar mucho. Definir en primer término lo que en Paraguay sucede hoy en día, que es una particularidad, y es que en el Paraguay en este momento se produce un proceso denominado demográficamente denominado de urbanización o de vivienda del sector rural, un traslado de todo lo que es el sector rural al sector urbano. Entonces, hay un proceso de transferencia de población y que requiere muchísimo el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, por supuesto, está asociado al producto básico que es el lote, que es lo que comercializa nuestra compañía. La posibilidad de brindarle crédito a esta gente lo puede hacer directamente el sector privado porque la inflación lo permite. Cuando tenés inflación cero o un dígito, como lo hemos tenido los últimos 15 años en el país, nos posibilita, es una herramienta muy importante para la venta y sobre todo para la financiación. Entonces, a veces la financiación es vía bancaria, pero fundamentalmente en lo que es terrenos a plazo y en el sector suburbano, el lenguaje es en cuotas, inclusive sin entrega inicial en la mayoría de los casos, sin anticipos, son cuotas que de la primera hasta la última tienen el mismo valor y entonces es mucho más fácil la tarea. El punto principal es segmentación. En esta migración de campo-ciudad, todas las ciudades están absorbiendo población del área rural o del área campesino. Y esto significa que hay un desafío en cada ciudad emergente. Y esto ha ocurrido, no ha sido suficientemente visto por el mercado, por los proveedores. O sea, las inmobiliarias no hemos visto con claridad los procesos de crecimiento en ciudades que antes las principales eran Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Hoy tenemos muchísimas ciudades intermedias que son oportunidades de negocio brillantes, oportunidades de negocios posibles, porque hay demanda de terrenos. Y no hay que descartar y hay que pensar, entender que gran parte de la economía sigue moviéndose en igual ritmo o un poco menos. Pero todo el sector público siguen cobrando sus salarios, siguen con los mismos ingresos. La exportación de los commodities este año es bastante interesante. Quizás el precio de la carne, el precio del grano sea un poco menor que en otros años, pero es bastante fuerte el tema de la exportación agrícola ganadera, que para el Paraguay representa su mayor fuente de ingreso, por lo menos de divisas. Sabemos que no generan tanto empleo, pero sin embargo nos permite sostener la política y la estructura macroeconómica y fiscal. Nos gustaría señalar que este tema de la segmentación, por un lado, primero es decir, bueno, trasladémonos a ciudades emergentes para potenciar la oferta. También generando nuevos espacios dentro de las ciudades más grandes. O sea, hay oportunidades. ¿En dónde están esas oportunidades?
principalmente hoy el Paraguay sufre, o sea, vive o no lo sufre porque en realidad es una fuente de ingreso y de enriquecimiento importante, que es el área industrial o el área de maquila, denominada maquila, que es ser un poco un apéndice de las grandes fábricas de San Pablo, y esto se da en el eje energético paraguayo. Nosotros tenemos un triángulo de energía, que es Itaipú, Asunción, Yacyretá, Yacyretá, Itaipú. Es un triángulo. Y en este triángulo se está instalando el cinturón, o llamémosle a pesar de que sea un triángulo, el gran eje, mejor dicho, de crecimiento industrial. Entonces, en toda la zona de Ciudad del Este, Mingaguazú, Hernandarias, San Presidente Franco, hay muchísimas fábricas que se están instalando porque el costo Brasil es muy elevado. No hay forma de que Brasil compita con China si no produce parte de sus componentes industriales en Paraguay. Por otro lado, también en la zona aquí de Asunción, del Gran Asunción, y del otro lado del río Paraguay, al que conoce Asunción sabe que hay un río que divide Asunción del resto de lo que se denomina el Chaco paraguayo, y allí hay una ciudad de Villa Ayes que está creciendo a un ritmo vertiginoso. Luego está la zona de Villeta, Ipané, Itá, donde se están construyendo también enormes complejos industriales, que es la gran industria paraguaya emergente que nos brindará, por un lado, el empleo que tanto necesita nuestra gente y por el otro lado, un nuevo know-how para el desempeño en las tareas, de creatividad industrial, que nos dará entonces mayor valor agregado en el futuro para ingresar al gran mundo de los servicios y de la investigación y de los servicios, que es la mayor fuente de riqueza en el mundo. Pero hoy la pelea es justamente industrializar. Bien, este eje de desarrollo son fuente inagotable también de venta de nuevos terrenos y de construcciones de nuevas viviendas. ¿Dónde puedo desarrollar construcción de viviendas? Pensando como Estado, pensando como agente del mercado, en cualquiera de los casos, estas son las ciudades que están destinadas a desarrollarse y a absorber el crecimiento paraguayo. Para tener una idea nada más, el Paraguay tiene un 38% de población rural. El Uruguay, según los datos de los periódicos que he leído en alguna estadía en Punta del Este, está cercano al 6%. O sea, Paraguay tiene el 38% de población rural. Uruguay tiene el 6%. Entonces, hay una diferencia importante y todo ese espacio es lo que estamos esperando, todo ese espacio es lo que nos está esperando que le brindemos la posibilidad de tener el techo propio, la vivienda propia. Luego tenemos un sector bancario, otro aspecto importante, que es más que nunca que el sistema financiero entienda nuestro negocio, la solidez y la garantía que representan nuestros activos y nuestras mercaderías, y lograr ser escuchado. El gremio inmobiliario es conservador en general y le cuesta el gran lobby. Y eso es algo que tenemos que por lo menos aquí en Paraguay debemos superar, fortalecer los gremios. Eso también es comunicación con los colegas. Eso significa que tenemos que entender que si le va mal a un colega, nos va a ir mal a todos. Y eso también es un mensaje que me interesa transmitir, que es mucho diálogo entre los colegas, compartir ideas, compartir información inclusive, para que podamos salvarnos todos y no pensar en que cada uno se vea como puede ante lo adverso, ante lo contrario, que es el flujo, o sea, la actitud de decir, bueno, voy a esperar que pase. Y sí, puede pasar. Estamos esperando la divina vacuna. No sé si va a venir de Suiza, si va a venir de Holanda, si va a venir de Estados Unidos, si va a venir de Corea, de Israel, o de Chile, o no sé, de Brasil, o Argentina, no sé. Pero vendrá, pero no sabemos cuándo. Mientras tanto, no podemos quedarnos quietos, tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, la gente que depende de nosotros,
la va a pasar mucho peor. Y mucha gente depende de nosotros. Imagínense todo el rubro de la construcción, todo el rubro de la logística industrial de la construcción es gigantesca. Entonces, cuando trabajamos, estamos trabajando también para ellos, y cuando pensamos, estamos pensando también para ellos, y cuando queremos innovar, nos obliga, es un imperativo moral ser creativo y ser comunicativo. Es más que nunca pensar en el otro. No nos salvamos solos, nos salvamos solo entre todos. Esa es una reflexión que quisiera dejar. Y otro punto es que hay que, el inmueble en particular siempre es un bien de refugio, es una fuente de refugio de valor. Eso significa que los precios no deberían bajar. Puede ocurrir que alguien precise, en fin, hacer efectivo su terreno, su casa, su departamento, sus oficinas, su emprendimiento, pero la regla es que los bienes raíces no bajan los precios, no deben bajar en sus valores, porque son los valores referenciales de las grandes fortunas y de los grandes capitales, y es un poco el símbolo del capitalismo como sistema económico. Entonces, creemos que debemos ser cuidadosos con los precios. Trabajemos, sí, en mejorar los productos, porque cuando se vende poco, tengo amigos que me dicen, che, baja los precios. Y uno tiene la tentación de decir, bueno, bajo los precios y vendo más. Y eso realmente es un riesgo enorme de no poder reponer siquiera mi stock de productos, y no aconsejo a nadie. Sí aconsejo de que piense mejor qué producto está ofreciendo y si puede mejorar el producto. Segundo, también si puedo mejorar financiación, si puedo mejorar la distribución en términos de evitar costos fijos, como señalaba hace un momento Roy, el expositor que me precedió en el uso de la palabra, bueno, buscar herramientas válidas, pero como dijo Roy, que sean un tour virtual, pero con buena foto y con buenas imágenes. Yo no les quiero mostrar, ni me animo a mostrar los míos, por las dudas, pero es difícil generar buenas imágenes, buenos audiovisuales, porque sencillamente no nos proponemos hacerlo, porque no lo vemos esencial para subsistir y para sobrevivir. Pero yo les apuesto a que en la medida en que esta herramienta sea el necesario para desarrollarnos, para vender más, haremos excelentes fotos y excelentes materiales audiovisuales. Sigamos siendo competentes, no nos queda otra cosa. Bien, más que coordinados, aparecí yo y te quedaste callado, que esto quería decir que estábamos... Me quedé callado porque me quedé sin imagen, disculpa. Acá mi asistente perfecto. me abandonó. Cuando yo aparezco es porque quedan apenas unos minutos, así que ni que hubiéramos estado cronometrados a propósito, pero era esto. Y dar lugar entonces no te propongo ninguna cita nunca, pues si apareces ya te vas a ir. No, desaparecemos, sí, aparezco. Igual está bueno que te rías, no como Roy, que me rezonga cuando aparezco porque sabe que... ¿Por qué? No, tiene que callar, porque me ve aparecer y sabe que le queda poco tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? No estoy teniendo preguntas acá en el chat de la pantalla. Sí, agradecimientos, excelente exposición y demás. Sigue la gente apoyando, siguen los participantes al firme. Pero bueno, nos queda agradecerte por tu intervención. Más que valiosos los conceptos, se nota una expertise importante, por lo menos eso fue lo que a mí me resultó. Te despedimos y vamos a recibir a nuestro siguiente disertante. Te despedimos por hoy. ¿Sí? Hasta luego, que pases muy bien y muchas gracias.